Y este pasaje o esta historia bíblica la vamos a extraer, por supuesto, de la palabra de Dios, del Evangelio según San Juan, una historia bien conocida por la mayoría de todos aquellos que en algún momento han leído la Biblia o posiblemente han escuchado sobre esta historia. Es la historia de la resurrección de Lázaro. Por eso yo quiero comenzar con un pasaje bíblico que yo lo repito con mucha frecuencia, que ya se me ha hecho casi un eslogan, una expresión mía, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Dice la palabra: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es una expresión que yo con mucha frecuencia uso y ya como ustedes pueden descubrir, es una expresión bíblica. No nació de mi corazón, nació de la palabra de Dios. Y en esta noche, en esta historia, vamos a sacar algunas enseñanzas espirituales prácticas para nuestras vidas. Y quiero comenzar allí en el capítulo 11, versículo 3, comienza esta historia diciendo de esta manera: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y en el versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Mis queridos amigos, son 3 ocasiones que la Biblia menciona o que esta historia menciona que Jesús amaba a esta familia. Y es bueno saber que Jesús amaba a esta familia, pero mucho mejor es saber que tú y yo entendamos que las personas que Dios ama, que Jesús ama, también pueden enfermarse, también pueden pasar por momentos de angustia. Aquí dice la palabra de Dios que Jesús amaba a esta familia, pero sin embargo un miembro de esta familia estaba agonizando, estaba enfermo. Y como dije antes, es bueno saberlo. Es bueno saber y entender que las personas que son amadas por Dios también pasan por vicisitudes, por momentos tristes en la vida. Independientemente que muchas personas están siendo recíprocas con Dios, que aman a Dios, que respetan a Dios, que están dispuestas a hacer su voluntad, que aman a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Pero estas personas también pueden pasar por momentos de sufrimiento. Posiblemente alguno esté con diálisis, alguno esté tristemente con el cáncer, posiblemente alguno esté con la pandemia, posiblemente alguno tenga un hijo padeciendo con alguna situación de vida, que esté pasando por un momento de tristeza, por momentos en que necesitas de una respuesta, de un milagro que nunca llega, incluso a pesar de tu fe, a pesar de tener fe, a pesar de tener confianza en Dios, te va a dar cuenta que estás pasando por momentos de angustia. Pero quiero que entiendas que independientemente que tú seas recíproco con Dios, que independientemente tú seas una persona que estés pasando por algún tipo de vicisitud y que posiblemente en algún momento tú pierdas la fe, o incluso en algún momento tú te atrevas a cuestionar a Dios, preguntarle a Dios por qué, Jesús no va a dejar de amarte. El amor de Dios va a estar permanente en tu vida, porque a las personas que aman a Jesús también le pasan situaciones difíciles. Aquí tenemos una familia que dice la Biblia que Jesús amaba a esa familia, pero tristemente un miembro de la familia estaba padeciendo, estaba llorando, estaba agonizando. Pero si en algún momento estás pasando por lo mismo y aún pierdes la fe en el dolor, Jesús te va a seguir amando porque eso es parte de su naturaleza. Seguir amándote, independientemente de lo que pueda estar pasando contigo. Dice la historia bíblica que las hermanas enviaron un mensajero a Jesús. En aquel entonces, en aquella época, no habían celulares, no había WhatsApp, no había Facebook. No había ningún tipo de situación, ningún tipo de tecnología para hacer una videollamada y hablar con Jesús, aunque sea mirándole el rostro a la distancia. Las hermanas enviaron un mensajero. Y según el versículo 18 de esta historia, dice que Betania estaba a 15 estadios de Jerusalén, que eso está significando 3 kilómetros aproximadamente. En esa conversación que tuvo el mensajero con Cristo, estaban presentes los discípulos. Los discípulos escucharon el mensaje que Jesús le estaba dando al mensajero que le llevase a las hermanas. La enfermedad no es para muerte. Así que por lo tanto, cuando el mensajero se va a dar el mensaje, Jesús se queda con los discípulos. Y ahora sucede algo extraordinario en la palabra de Dios o en esta historia. En el mismo versículo 15, escuchen cómo comienza. Y me alegro. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que crean. Es la única vez que aparece esa expresión en la Biblia, donde Dios está diciendo, me alegro.
me alegro. No era una alegría de carcajadas, era una alegría de cierta manera espiritual porque él sabía lo que iba a venir después de todo este padecimiento por el que estaba pasando Lázaro y la familia. En otras palabras, me alegro de lo que esté sucediendo, me alegro de lo que esté aconteciendo, me alegro de lo que esté ocurriendo en este entorno, en esta familia. De cierta manera, yo me estoy alegrando, ya que con todo esto, el nombre de Dios será glorificado. Por alguna razón de la vida, has visto familias que han perdido un ser querido. Y cuando pierden a ese ser querido, muchas familias se reconcilian después de haber estado peleadas o discutiendo, distanciadas por algún tiempo, por alguna razón de la vida. Pero cuando muere un familiar, muchas veces se reconcilian. Entonces se escucha la voz silenciosa de Dios diciendo, me alegro. Porque posiblemente si esa persona no fallece, si esa persona no muere, la familia nunca se reconcilia. Y si la familia no logra reconciliarse, va a ser difícil que pueda entrar en el reino de los cielos. Así que Dios también puede estar diciendo, me alegro. Y posiblemente esto que viene ahora va a sonar un poco feo a tus oídos. Posiblemente mientras que tú estás llorando, posiblemente mientras que tú estás sufriendo, posiblemente mientras que tú estás pasando por un momento de angustia, Jesús está diciendo, me alegro. Porque Dios no está mirando tu presente. Dios no está mirando el presente por el cual tú estás pasando, está mirando más bien tu futuro. Porque Él sabe que la situación por la cual tú estás pasando te va a hacer una persona victoriosa. Y ese fuego por el cual estás pasando te va a llevar pronto cuando Cristo venga al reino de los cielos. Por eso Jesús puede estar diciendo en tu angustia, me alegro. Porque eso te está humillando, eso está haciendo de ti otro tipo de persona. Tu corazón está diferente. Tu corazón está más susceptible a mi voz. Y posiblemente Jesús en el cielo esté diciendo, me alegro. Así que no dudes que Jesús te esté diciendo en esta noche, me alegro. Hay gente con la pandemia. Hay gente que fueron contaminados con la pandemia, pero están regresando a la vida cristiana, están regresando a los pies de Cristo y entonces escucha la voz de Dios decir, me alegro. Hay personas que han fallecido por la pandemia. Han fallecido por la pandemia, pero han dejado en el corazón de la familia una sensación agradable, una sensación de la seguridad que se van a reencontrar cuando Cristo venga en gloria y majestad. Por eso Jesús también puede estar diciendo, me alegro, aunque tú no lo entiendas. Aunque la alegría de Jesús para ti esté causando un tanto de dolor, Dios te está diciendo, me alegro. Porque Él no está mirando tu presente, está mirando que ese acontecimiento por el cual estás pasando te va a purificar y va a hacer de ti una persona diferente. Así que por lo tanto Jesús te dice en esta noche, me alegro por lo que está produciendo esta situación por la cual estás pasando. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice la Biblia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees lo que te estoy predicando? ¿Tú crees lo que te estoy predicando en esta noche? Porque si crees lo que te estoy presentando, dice la palabra de Dios, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y ahora en el versículo 17 de esta misma historia dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El versículo 20 dice, entonces Marta, cuando escuchó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Demasiado tarde para llegar a un funeral. Demasiado tarde para brindar consuelo. ¿Lo has vivido ya? ¿Has sentido que Dios está demorando mucho? ¿Has sentido en algún momento que Dios demora incluso su respuesta y en ocasiones no da respuesta? ¿Llevas mucho tiempo pidiendo alguna cosa a Dios y estás experimentando de que Dios se está demorando mucho y posiblemente tú estés perdiendo la paciencia? Ya no quieres seguir esperando, ya no estás soportando más la demora de Dios para darte una respuesta. ¿Lo estás viviendo ya? Demasiado tarde para llegar a un funeral, demasiado tarde para recibir consuelo. Por alguna razón de la vida necesitas respuestas inmediatas. Necesitas respuestas precisas, claras, que no dejen dudas de que Dios está hablando contigo o de que Dios te está respondiendo. O por alguna razón tú eres el tipo de persona que está sintiendo que Dios está demorando demasiado. Hace más de 2000 años prometió que regresaría a esta tierra y aún seguimos en esta tierra. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Recuerda la promesa.
Independientemente que tú puedas estar considerando de que Jesús está llegando demasiado tarde o que Jesús se está demorando, yo quiero que tú en esta noche recuerdes la promesa que Dios le hace a un mundo en pecado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y ahora en el versículo 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María no participó de ese encuentro. María no participó en esa primera conversación entre Marta y Jesús. Así que por lo tanto Marta le está diciendo a Jesús: si hubieses estado aquí, si hubieses estado presente, mi hermano no hubiese muerto. Le estaba haciendo un reclamo. Le estaba reclamando al mismísimo Jesús. En otras palabras, le estaba diciendo: ¿ya para qué? Llegaste tarde, ya no hace falta. ¿Para qué llegaste? Cuando te necesité en el momento más preciso de mi vida, te necesité y no apareciste. ¿Para qué viniste? ¿Para qué llegaste? Demasiado tarde para ti. ¿Ya para qué? ¿Te ha llegado tarde Jesús? ¿Has sentido en algún momento que Jesús ha llegado tarde? O que posiblemente nunca llegó en tu auxilio. Necesitas que llegue a tu matrimonio. Necesitas que Jesús llegue a tus hijos. Necesitas que Jesús aparezca en tu vida. O consideras que Jesús nunca aparece en el momento más difícil de tu vida. Posiblemente no llegó en el momento que alguien estaba abusando de ti. No llegó a la UCI del hospital para rescatar a tus padres y finalmente murieron. Y eso posiblemente te está causando un poco de tristeza. Posiblemente eso te hace decirle las mismas palabras que Jesús recibió de parte de María. Si hubieses estado aquí, si tú hubieses venido ya por segunda vez a esta tierra, yo no tendría que separarme de mis seres queridos, no tendría que separarme de mis hijos, no tendría que separarme de mis padres. Por tu causa, Señor, he quedado viuda. Por tu causa, mi matrimonio se destruyó porque tú te estás demorando demasiado. ¿Alguna vez lo has vivido así? Ha sido la experiencia que has tenido a lo largo de estos años considerando que Jesús se está demorando demasiado. Hace mucho tiempo estás escuchando de que Jesús regresa, pero Jesús no aparece en las nubes de los cielos. Posiblemente me miras a mí o me escuchas a mí por la radio y me estás diciendo: ¿para qué me predicas? ¿Para qué me predicas si ya papá murió, ya mamá murió, ya mis hijos murió, ya mi matrimonio se destruyó? ¿Ya para qué? ¿Alguna vez te has puesto a pensar quién es el que realmente se está demorando? ¿Te has puesto a pensar en algún momento realmente quién es el que se está demorando en toda esta historia? Yo descubrí hace mucho tiempo que somos nosotros los que estamos llegando tarde. Somos nosotros los que nos levantamos bien tarde muchas veces y lo primero que hacemos es mirar las noticias de Facebook. Y posiblemente antes de orar. Somos nosotros los que tristemente nos conectamos tarde. Nos conectamos tarde a la programación. Somos nosotros los que hemos descuidado la devoción, porque Jesús, escucha bien, Jesús nunca llega tarde. Por alguna razón llegaste un poco tarde al Evangelio. Llegaste con horas de vuelo al Evangelio. Llegaste con algunos malos hábitos de los cuales aún no has podido liberarte de ninguno de ellos. Mi madre tenía aproximadamente unos 60, 70 años cuando le entregó su vida a Jesús. Y ella en una ocasión expresó lo siguiente: llegué un poco tarde. Llegué tarde a los caminos cristianos. Si yo hubiese llegado más temprano, si hubiese llegado más joven al Evangelio, a la palabra de Dios, les hubiese dado a ustedes una educación diferente. Si hubieras llegado más temprano al Evangelio, posiblemente estés diciendo en tu corazón: si hubiese llegado más temprano al Evangelio, no estuviera pagando hoy las consecuencias de tus malas decisiones. Llegaste tarde al Evangelio. Llegaste al Evangelio con horas de vuelo. Estás considerando que has llegado demasiado tarde y que para ti no hay oportunidad, que ya no puedes cambiar, que has creado hábitos y costumbres que no es fácil liberarse de ellas y estás considerando que ya no puedes. Es como dice el dicho popular: el que se arrima a árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Te estás mirando así en el espejo. Llevas mucho tiempo deseando cambiar y estás diciendo: ya es demasiado tarde para mí. Jesús nunca llega tarde. Jesús no ha llegado tarde para tu vida.
No importa cuánto tiempo estés siendo dominado por un hábito, Jesús nunca llega tarde para tu vida. Por eso dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Por alguna razón, en estos pocos minutos que he estado compartiendo contigo, he dicho algo que te está identificando. He dicho alguna cosa que está lacerando tu corazón. Recuerda que cuando lloras, recuerda que cuando tú lloras en algún momento en la oscuridad de la noche, cuando estás llorando, las lágrimas, antes de caer al suelo, primero acarician tu rostro. Esa es una evidencia de que Jesús te ama. Es una evidencia de que Jesús está a tu lado. Toda lágrima antes de caer al suelo, primeramente te acaricia el rostro, evidenciando de que Jesús te sigue amando, de que Jesús está presente en tu vida. Ahora en el versículo 28 de la misma historia dice, habiendo dicho esto, después de haber conversado estas palabras con Marta, dice el texto bíblico que llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Versículo 29. Ella, cuando lo oyó, dice la historia bíblica, se levantó deprisa y vino a él. María, versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En otras palabras, ¿ya para qué? ¿Ya para qué apareciste? Ahora yo siempre me he hecho la pregunta, ¿se habrán puesto de acuerdo estas semanas para hacer el mismo reclamo y prácticamente usando las mismas palabras? Estas mujeres posiblemente se pusieron de acuerdo, lo habían pensado cada una de manera individual o era algo que tenían planificado, porque cuando Marta se encuentra con Jesús, María se había quedado en casa. Pero qué cosa más extraña que cuando María también se encuentra con Jesús, prácticamente le dice las mismas palabras. Le dice las mismas palabras. Estas mujeres tal parece que se habían puesto de acuerdo. En otras palabras le estaban diciendo a Jesús, tú eres el culpable. Tú eres el culpable de la muerte de mi hermano. Tú eres el culpable. Marta y María posiblemente estaban aguardando en el corazón un rencor. Estaban resentidas con Jesús. Y posiblemente ni ellas mismas habían dado cuenta que estaban resentidas con Jesús. Porque esa coincidencia de palabras, esa coincidencia de reclamo, esa persona que está resentida, que está dolida, se la tenían guardada a Jesús. Estarían esperando la oportunidad para sacárselo en la cara y delante de todo el mundo. Tenían un rencor acumulado, una espinita clavada en el corazón. Por alguna razón de la vida, ¿has tenido una experiencia similar? ¿Tienes algo contra Dios? ¿Por aquel milagro que nunca llegó? ¿Por aquella oración que nunca fue contestada? Por alguna razón de la vida estás teniendo algún tipo de espinita para con Dios, algún tipo de rencor, algún tipo de resentimiento. Y estás deseando sacárselo en cara y le preguntas continuamente por qué y por qué. Y eso te tiene angustiada. Eso te tiene cabizbajo muchas veces. Porque tienes algún resentimiento con Dios y no lo estás queriendo reconocer. No te estás dando cuenta que tienes algún tipo de resentimiento contra Dios. O posiblemente no tengas resentimiento contra Dios. Posiblemente tú no tengas ningún tipo de problema con Dios. Con Él no hay problema, Señor. Yo acepto lo que tú decidas por mí. No hay problema, Señor. Pero quizás que estás teniendo algún tipo de espinita o de resentimiento contra alguna persona. Y has querido sacarte esa espinita en algún momento. Y estás esperando la oportunidad para sacárselo en cara. Tu rencor, tu resentimiento, tu odio, tu espinita. Pero ese rencor, ese resentimiento que a veces se siente en el corazón o esa espinita te está haciendo daño. Te está lacerando el corazón a ti también. Eso se llama también espíritu de venganza y te está carcomiendo el interior de tu alma. A Jesús se la tenían guardada por 4 días. Jesús aparece 4 días después al funeral, cuando ya todo había acabado. Jesús aparece 4 días después y se la tenían guardada, lo estaban esperando. Te pregunto a ti en esta noche, ¿qué tiempo llevas guardándosela a alguien?
¿Qué tiempo llevas acumulando ese resentimiento, ese odio? ¿Qué tiempo llevas esperando una oportunidad para tomar toda la venganza posible contra esa persona? ¿Qué tiempo llevas? Y ese alguien pueden ser tus padres. Ese alguien pueden ser tus hijos. Ese alguien puede ser tu cónyuge. Ese alguien puede ser un hermano de la familia, algún familiar, un tío, y se la tienes guardada. Alguien que no has podido perdonar. Y el resentimiento sigue creciendo, y ya no son 4 días, son 4 años, son 15 años. Llevas mucho tiempo con ese resentimiento acumulándolo en el corazón. Y posiblemente el orgullo no te esté permitiendo reconocer que estás resentido, que estás molesto con alguien. Tu problema no es con Dios. Tú no estás resentida ni resentido con Dios. Tú no estás en problema con Dios. Tu problema es con los seres humanos, que te están quitando el sueño por el rencor, por el resentimiento. Y ya no son 4 días, son 4 años en la misma situación, o muchos más. ¿Qué tiempo llevas resentido? Resentido con aquel que fue tu esposo, con el padre de tus hijos, o con aquella que fue tu esposa. O posiblemente sigues resentida o resentido con un difunto, con aquel que ya murió, pero que tristemente no pudiste desatar todo tu rencor, ni poder tomar venganza contra él. No pudiste decirle en su cara todo lo que estabas sintiendo. ¿Qué tiempo llevas con la espinita en el corazón? Quiero que entiendas que esa espinita a ti también te está haciendo daño. Esa espinita que las hermanas Marta y María estaban teniendo les estaba afectando el corazón, pero gracias a Dios que solamente le duró 4 días. Pero ¿qué tiempo te está durando a ti? Jesús había enviado un mensaje a las hermanas. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no va a crear más problemas que solamente la enfermedad. No va a morir, se va a sanar. Y posiblemente, ahora cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, posiblemente Marta le preguntó: Señor, ¿tú enviaste un mensaje? ¿Tú enviaste un mensaje o el mensajero nos mintió? Porque tú dijiste que no iba a morir. ¿Fuiste tú quien enviaste el mensaje? ¿O el mensajero nos mintió porque no quería ser portador de una mala noticia? Mis queridos, en ocasiones los médicos tampoco quieren ser portadores de malas noticias. Y en ocasiones los médicos dan una esperanza que ellos mismos saben que esa esperanza no existe humanamente hablando. Y posiblemente le preguntaron a Jesús: ¿es verdad que tú enviaste ese mensaje? ¿Que no iba a morir? Y el médico de cierta manera también dijo lo mismo, que con medicamentos mi hermano se iba a sanar. Y Jesús, que no miente, posiblemente miró de frente a Marta y le dijo: sí, yo envié ese mensaje, fui yo el que envié ese mensaje. El mensajero no mintió, yo le dije esas palabras, Marta. Y posiblemente Marta le miró y le pudo haber dicho en el corazón: he quedado decepcionada contigo. No cumpliste tu palabra. Habíamos creído en ella y mi hermano murió. ¿En algún momento te has sentido decepcionado con Dios? ¿Te has sentido decepcionado con Dios? ¿Has tenido algún familiar agonizando? Y de momento sale el médico dándote falsas esperanzas, pero tú no sabes que son falsas. El médico que no quiere ser portador de malas noticias posiblemente te diga: tranquila, él va a sanar, él va a sanar. Y posiblemente cuando te dijo eso te arrodillaste, te reuniste con tu familia, mandaste mensaje: mi hermano está mejorando, mi papá está mejorando, mi tío está mejorando, mis hijos están mejorando. No es para muerte, tranquilo, ya el médico dio la noticia. Le hemos orado a Dios y ya con anticipación le estamos agradeciendo: Señor, gracias porque tú estás obrando a través del médico y él nos acaba de decir que nuestro hermano no va a morir, que todo va a estar tranquilo con él. Pero días después, tu papá murió, tu abuelo murió, tu ser querido murió, y eso creó una decepción en tu corazón para con Dios. Y eso te tiene cabizbaja, te tiene cabizbajo, te tiene triste, porque te dieron una falsa esperanza, pero finalmente ya descansa, ya murió tu ser querido, y estás con esa espinita en el corazón. ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué no me dijeron la verdad?
Le oraste a Dios agradeciéndole porque el milagro se iba a realizar, pero el milagro realmente no se complementó, no se hizo. En el versículo 36 de esta historia dice, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Es la tercera vez que aparece en la historia que Jesús amaba a esta familia. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hicieron un comentario de manera pública que todo el mundo le escuchase. Todo el mundo estaba escuchando el comentario, pero este comentario estaba creando también y poniendo un poco de dudas en el corazón de la gente. ¿Lo has experimentado ya? ¿En algún momento alguien te ha cuestionado tu fe? ¿En algún momento alguien te ha mirado de frente y te ha dicho, eres cristiano y no tienes trabajo? Mira cuánta gente en la caja de comentarios está pidiendo por un trabajo, gente que ama a Dios, gente que respeta a Dios, gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Y alguien viene y te cuestiona y te dice, ¿cómo es posible que eres hijo de Dios y no tengas trabajo? ¿Por qué si eres hijo de Dios tu matrimonio se desmorona? ¿Por qué estás enfermo? Si Jesús te ama, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué continuamente estás llorando? ¿Por qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Alguna vez te han cuestionado? Tu propia familia te cuestiona porque eres una persona que quieres hacer lo correcto, quieres hacer la voluntad de Dios, independientemente de que las cosas no te salgan bien en ocasiones. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero en ocasiones tu propia familia te cuestiona. Ahí tenemos un grupo de gente que de manera pública tiró la palabra de duda al oído de los que estaban allí escuchando la historia. ¿Lo has vivido ya? En algún momento tu esposo te ha cuestionado por tu fe y tu creencia en Dios. Tu esposa, tus hijos te cuestionan tu fe, tu creencia en Dios. Tu manera de ser diferente te la han cuestionado. Y muchas veces te ponen entre la espada y la pared. ¿Lo has vivido? ¿Es la experiencia que has tenido continuamente? Versículo 39 dice la historia. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Yo te hago una pregunta a ti en esta noche. ¿Te atreverías tú a hablar así de tu ser querido fallecido? ¿Te atreverías tú a decir, papá apesta? Papá huele mal. ¿Te atreverías a decir así públicamente que ya está apestando tu ser querido? ¿Que ya huele mal? ¿Te atreverías a decir eso de un hijo tuyo que ya está apestando, que huele mal? ¿Te atreverías a expresarte así? Eso lo expresa una persona que está molesta. Se expresa así una persona que está enojada. Y en este caso Marta estaba enojada con Jesús, estaba enojada con Dios y se atreve a decir, mi hermano ya huele mal, mi hermano apesta. Pero Jesús le responde con una pregunta recordativa. Jesús le responde con una pregunta recordativa. Versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Martita? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Marta? No fue la primera vez que Jesús le llama la atención a Marta. En algún momento en la historia bíblica Jesús le dice a Marta, 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 afanada estás con muchas cosas y tu hermana María ha escogido la mejor parte. No es la primera vez que le llaman la atención a Marta. No es la primera vez que tú escuchas una temática como esta. No es la primera vez que tú escuchas la historia de Lázaro y su resurrección. No es la primera vez, pero posiblemente estás escuchando cosas diferentes, cosas en las cuales no habías pensado. Posiblemente en esta noche descubriste que estás resentido con Dios, que estás molesto con Dios. Posiblemente lo estás descubriendo en esta noche. A los amigos que nos están escuchando en la radio, que la bendición de Dios también esté llegando a ustedes. Yo sé que la programación de hoy para ustedes es posiblemente un tanto diferente porque es el programa cristiano de la radio. Pero si Dios lo ha permitido es porque quiere hacer un milagro en tu vida. Es para arrancar de ti el rencor, el resentimiento, el odio, la espinita que llevas mucho tiempo agonizando y que está sangrando en tu propio corazón. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿En qué momento Jesús le dijo esto a Marta? ¿En qué momento Jesús se lo había dicho? Allí en el versículo 25 encontramos, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees lo que te he estado predicando en esta noche? ¿Lo crees de todo corazón? Entonces posiblemente tú estés preguntando, ¿cómo me puedo librar del rencor? Librar de resentimiento, ¿cómo me puedo librar y sacar esa espinita que estoy teniendo en el corazón sin enterrársela a otro? Porque sí, es cierto que muchas veces nos queremos sacar la espinita, pero enterrársela a otro, posiblemente en la yugular, y con eso aparentar de que todo está bien. Ya me liberé, ya me despojé, ya me quité. No, así no funciona. Ahora yo te pregunto a ti, ¿has creído lo que te he predicado en esta noche? ¿Has sentido el peso de la voz de Dios hablando a tu corazón? ¿Te ha estremecido alguna de las cosas que han sido presentadas en esta noche? ¿Han tocado las fibras más sensibles de tu corazón? Porque si eso ha ocurrido, entonces ya estás experimentando la gloria de Dios en tu vida. Porque Jesús le dijo, verás la gloria de Dios, y posiblemente Marta pensó que iba a ver la gloria de Dios en el tiempo en que Cristo vendría por segunda vez. No, la vio prácticamente minutos después, y hoy la estás viendo tú en tu propia vida. Porque si tú en esta noche estás sintiendo el peso de la voz de Dios, te has sentido identificado con esta historia, he dicho alguna cosa que ha tocado tu corazón, eso muestra de que ya tú estás disfrutando de la gloria de Dios en esta noche. Hay algo que me gustó en esta historia para darle conclusión. Allí en el versículo 28 hay algo que me llamó mucho la atención, que dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo escuchó, se levantó deprisa y vino a él. Se levantó deprisa y vino a él. La única oportunidad que tienes, la única opción que tú tienes es levantarte e ir a Jesús. Dice que deprisa esta mujer se levantó, porque el único que puede sacarte la espina, el único que puede sacarte rencores, resentimiento, sin que te duela, se llama Jesús. Es el único que puede hacer ese milagro en tu vida. Es el único que puede hacer extraordinarias cosas en tu vida. Por eso quiero hacerte una invitación, tanto a los amigos que están allí en la radio, como los amigos que están en la señal de Facebook. En esta noche no te puedo decir, escuchaste la voz de Dios y levántate, no lo puedo hacer. Pero yo quiero invitarte en esta noche, todos aquellos que en esta noche sintieron el peso de la voz de Dios, que se han sentido identificados con la temática de la noche, que le quieran decir a Dios de la misma manera que hizo María, que se levantó y fue a encontrarse con Jesús para sacar la espina. ¿Deseas tú que Dios saque alguna espina de tu corazón? ¿Deseas tú que Dios quite el rencor de más de 4 años que estás viviendo? Entonces te toca escribir en la caja de comentarios. Porque no te puedo decir levántate. Si estuviéramos en un salón, si yo estuviese mirándote a los ojos, ahí frente a ti, face to face, te haría la misma invitación, ven, porque Jesús está acá. Para tengo que usar la tecnología y decirte en esta noche, comienza a escribir en la caja de comentarios. Comienza a decirle a Jesús, Señor, gracias. Señor, gracias, y sácame la espina. Sácame el rencor, sácame el resentimiento. Y si por alguna razón, Señor, no lo había descubierto hasta aquí, te lo agradezco. Te lo agradezco porque no es contigo mi asunto. Mi rencor no es contigo, mi resentimiento no es contigo, mi espinita no es contigo. Mi espinita es con los hombres, Señor. Necesito que tú me ayudes, que me saques la espina sin que duela, para no tener que sacarla yo enterrándosela a alguien. ¿Quién es la primera persona que escribe? ¿Quién es la primera persona que le quiere agradecer a Dios? ¿Quién es la primera persona que le quiere decir, Señor, gracias? Gracias porque necesitaba escucharte, necesitaba detenerme en esta noche de domingo, en esta hora de predicación o en este tiempo de programa de Freedom Play para escuchar tu voz. Así que la primera persona comienza a escribir y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Saca todo lo que tenga que sacar. Posiblemente no sea resentimiento, posiblemente no sea odio, pero hay algunos recuerdos, hay algunas malas costumbres que necesitan salir de la vida, salir del corazón, porque entramos al Evangelio un poco tarde, con costumbres, con hábitos, pero para Dios no hay nada imposible, solamente es confiar. Así que por lo tanto, que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te guarde, que la gracia de Cristo te sostenga, y que cuando Jesús venga en gloria y majestad, me dé el privilegio a mí y a todos nosotros de encontrarnos con Cristo en el reino de los cielos. Que Dios bendiga el corazón de ustedes.